Por aquí llegando. No. ¿También? Ah, no, bajo. ¿Qué se irá hoy? ¿Estará en la casa o se quedaría en Pusa? Esa de finca, ¿vale? Ah, bueno, la tiene a sus órdenes, ¿yo? Lástima que no haya podido venir a ayudarle, porque yo soy constructor. Sí, pero en la siguiente lo voy a contratar. Todavía falta mucho por hacer. ¿Sí? Bueno, yo tengo entendido que por algunas circunstancias alguna vez se rompió un aleroncito y yo veía que la varilla que tenía ese alerón era alambre de púa. Era que cuando fundían no había como la comodidad de la varilla. ¿A qué le llama usted alerón? A esos aleroncitos de adentro de la iglesia, plaquitas esas plaquitas que están saliendo. Ya, los de las columnas. Se esportilló y por accidente esportillaron una y fui a mirarla y tenía alambre de púa. Estaba armada con alambre de púa. Alambre de púa, que era como el soporte, como la estructura, que yo no había visto eso. Entonces yo de ahí que saqué la conclusión que para amarrar el hierro, no creo si la varilla no era como tan... En ese entonces varilla no se usó mucho ahí, ¿no? No había varilla. No había varilla, vea, no está bien. Pero sí había alambre de púa, que era lo que le metían a eso. Sí, eso encontré yo y me quedé sorprendido, porque dije, bueno, entonces ¿cómo harían esa arquitectura? Y después dijeron, no, era que como no había varilla, colocaban alambre de púa así, que hiciera de... El templo no tiene hierro. El templo no tiene hierro, sí. La sola blanquita de la torre. Ah, La de atrás. La placa, la La placa torre. de la... ¿Y tiene que varilla? Sí. El resto no. Esa circunferencia Los arcos eran tipo simplemente bajo el efecto arco, pero sin hierro. hierro. Solo piedra. Solo concreto armado. Muy agradecido por esta oportunidad que me han dado, especialmente a don Loncho, esta invitación muy agradable, muy amable, que esto tan cualquiera no lo hace porque tiene espíritu de virtud con los amigos y tengo que agradecerle altamente, don Loncho, muy amable. Gracias, don Silvino, y bienvenido a la finca del ensueño, y siempre lo esperaremos por aquí, bueno. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ahora sí cuéntenos entonces, don Silvino, ¿qué edad tiene su merced? Yo nací el 1 de mayo de 1930. En 1930. Listo, bueno. Bueno, estábamos hablando, su merced nos estaba contando, bueno, respecto entonces, hablemos del tema de Villanueva, de cuando era el pueblo de Villanueva en San Eduardo, y el tema del agua, y el por qué se cambiaron de sitio entre el anterior que tenían, que era en la parte de abajo, y se pasaron para donde hoy en día existe el municipio. Pues en buena parte, escogiendo el terreno, la topografía del terreno que era más plano arriba, y entonces hicieron sus casas allá. Dice que el señor Gabriel Vargas y Bartolomé Morales, que fueron los que iniciaron ese programa de ese pueblito de Villanueva. Sí. Me cuentan que Villanueva se mantuvo ahí con ese tema de vivir pobremente, pero gente muy poderosa, muy trabajadora, que inventaron hacer su pueblo. Resulta que ahí ese terreno es una sabana. Los montes estaban ahí al lado de la Jota, ya estaban esos montes poderosos donde se conseguía cedro, amarillo, cocubo, pino romerón. Alma Negra había mucho. Alma Negra arriba hacia el lado del Charruscado. Y se inventaron traer el agua de la Coeña. Trajeron tanta agua que se asustaron y se inventaron una máquina para instalar una planta eléctrica. Un generador, sí. Y fueron tan amables y tan trabajadores que todos estuvieron de acuerdo y le agregaron una sierra de 1 metro de diámetro para aserrar la madera, y eran unos aserríos la belleza. Tan animados como eran todos, se inventaron una fábrica de cerveza que se llamaba Bohemia. Bohemia. Bueno, siguieron progresando fuertemente
y se inventaron una banda de músicas. Que yo alcancé a conocer a varios nombres, la familia López, Miguel López, José Medina, Baudilio Leguízamo, que tal vez es pariente suyo. No, pero lo alcancé a conocer, que era el que manejaba como temas de madera. Ok, sí señor. Bueno, Pedro Peña, yo conocí varios músicos. Vivían muy contentos todos. Pero resulta que de pronto se inventaron una famosa guerra que se llamó política. Y se dañó todo. Salieron liberales, salieron conservadores y principiaron a pelear y se desbarató todos esos programas de Se trabajo. acabó el progreso del pueblo. Sí, por la política. Eso, aproximadamente por ahí, entre eso del 35 atrás, fueron unos problemas delicadísimos por política. Se acabó toda esa empresa de la luz, de la música, de la fábrica de cerveza y siguió la guerra política. En 1948 se acabó de esforzarse la guerra cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Y esa vaina fue un pecado grave tener el contacto de un liberal con un conservador, porque era un pecado grave. Gracias a Dios, Rojas Pinilla arregló mucho. Aplacó la guerra. Sí, eso fue en el 53, 53. Bueno, en el 50 se organizó un poco de muchachos, entre ellos habían 4 de San Eduardo, y se formó una banda que se llamó Chusma. La Chusma. Vinieron, en el 50 vinieron y mataron a 7 ciudadanos y quemaron 4 casas. En San Eduardo. En San Eduardo, sí. ¿Su merced recuerda la casa de quiénes eran? ¿Qué familia sufrió? ¿Contra qué familia fue la...? Todos conservadores. Todos eran conservadores. Entre ellos estaba Emilio Rodríguez, Pastor Alfonso, que era el inspector. Lo mataron y le quemaron la casa. Que esa casa estaba ahí donde hicieron esa explanación para que dicen que la mujer de Lalo. Al frente donde es del supermercado de Popeye hoy en día. Eso. Correcto. De todas maneras, ese fue un problema muy delicado. Ya. En esa época, la familia Callejas hizo parte como muy de la parte empresarial. Entonces, los papás de Isaías Callejas, era Empera de Callejas era. Avelino Callejas y Cayetano Callejas. No, Isaías Callejas. Isaías Callejas era el papá de Isaías. Sí. Ellos, tengo entendido que en esa casa, cuando hicieron esa toma, ahí inclusive fue donde fue el anfiteatro de todos los muertos que vieron. Eso me contaron, no sé si es cierto, usted lo puede constatar. Pues uno asustado pierde muchos conocimientos y no sé cómo sería. Porque de todas maneras en esos ratos nos tocó ir a dormir al campo. Porque pensando uno muy mal las cosas, de que llegó la Chusma y hizo lo que pudo. Y tener esa pequeña conciencia de que de pronto volvían. Esos ya estaban llenos, estaban borrachos. Y nos tocaba ir a dormir al campo, por allá a los matorrales. Eso es un fracaso muy grande, ese conflicto armado que actualmente se retiró un poco de San Eduardo, pero está actualmente por lo menos en el Cauca. Eso es una cosa grave. Claro.
Pues de eso, lo que yo recuerdo, muchas cosas difíciles. Sí, pero fue una época difícil. Ah, bueno, listo, don Silvino. Bueno, digamos que hay otro tema. Bueno, inicialmente cuando ya pasaron el municipio a la parte de arriba, se dice que había un acueducto que llegaba a la mitad del parque, que era donde se abastecía todo el mundo. ¿Eso sí? Sí, trajeron el agua y la metieron a la mitad del parque, que era un bosque. Hicieron una pila y todo el mundo, las pocas casas que habían, les tocaba ir a traer agua allá en unos zurrones hechos proporcionalmente y en calabazos y chorotes, cuando eso todavía no había el aluminio ni el plástico. Era el barro, la vasija de barro. Entonces, con eso llevaban el agua para las casas. Bueno, y digamos que el tema del alcantarillado, yo alcancé en alguna ocasión a encontrar algunos alcantarillados viejos que eran hechos en lajas. Sí. ¿Eso cómo lo hacían? No. Eso lo hicieron el pueblo con el fin de llevar el agua para cada uno a su casa. Porque primero era todo a la pila, a la mitad del parque. Para bañarse. Para bañarse, para comer, para todo, les tocaba traer el agua de allá. Y como le cuento, hacían unos zurrones con la jeta grande de cuero. Y calabazos y ollas, chorotes. Qué bueno. Sí, porque yo alguna vez encontré un alcantarillado de esos, cuando estuve reformando la casa a la esquina, existía todavía uno, ahí lo encontramos, aproximadamente unos 40 centímetros de ancho y unos 30, y encima iba enlajado y venía de por allá de arriba y todavía traía agua. La agua que se sumerge todavía bajaba por ese, que no sé dónde, cómo desfogaría más abajo, porque ya se estrellaba con la vía, no sé si seguiría entrando de alguna alcantarilla. Entonces por eso preguntaba, y después me dijeron, no, esa era la antigua, Sí. la del antiguo alcantarillado que existió en San Eduardo. Como eran poquitas las casas, eran aproximadamente unas 12 casas. Entre de esas casas existen 6 muy elegantes. Bueno, listo. Bueno, de la hidroeléctrica su merced ya nos habló. Bueno, hay algo que yo alguna vez supe, ya volviendo al tema de la guerra de los 50 y de conservadores y liberales. Es verdad que todavía dicen que los curas liberales decían que matar a un conservador no era pecado y viceversa. No conocí ese tema. ¿Nunca? Bueno, yo sí lo escuché mucho que lo decían. Ah, ok, bueno. Listo, bueno. Vamos a ver qué tengo yo aquí. A ver. La primer cárcel de San Eduardo, ¿dónde fue y cómo se hizo? Esa en el mismo edificio que hay actualmente. Esa estaba construida en sola piedras de 40 por 40 de cuadradas, con unas rejas bastante poderosas, una puerta poderosa para que no se salieran los presos. Ahí castigaban a todo el que cometiera cualquier bobo delito. Vale. ¿Y la policía llegó a San Eduardo en qué año más o menos se tuvo policía allá? Porque me imagino que si existía cárcel era porque tendría que haber llegado la policía, ¿no? Había unos señores que se llamaban comisarios del pueblo, y a ellos les tocaba al que cometiera un delito ir a la casa, ir a traerlo, porque no había policía. Uniformados no lo sabían, eran los mismos del pueblo. Y buscaban a esos los más gigantescos para poder dominar a los que vivían presos. Su merced me comentó algo respecto a que también llevaban a las malas a los que se tenían que casar. Eso con los primeros curas, que yo no supe cómo se llamaban ni nada, sí le daban órdenes a los casados para que fueran al campo, a las casas, a traer esos señores que vivían amancebados, se puede decir, la legal es amancebados. Sí. Entonces los traían y los hacían casar
a la brava. Con policía. Sí, no, comisarios. Pues, sí, con la policía civil que llama. Bueno, eso es muy buena historia. A ver, José Antonio. Bueno, don Silvino, lo felicito por este recuento que está haciendo de la historia de San Eduardo. Y cuando habla su merced de la guerra de los 48, del 50 y el 53, viene una época bonita para San Eduardo y para Bermeo, porque comienzan los líderes de ese entonces a luchar por la formación jurídica del municipio con los proyectos de ordenanza de la asamblea. Pero eran las parroquias los que luchaban por defender su territorio, y ya existiendo allí San Eduardo y aquí en Bermeo comienza la pugna por a cuál dejaban de municipio de los dos, si a Bermeo o a San Eduardo, y comenzaban a trastearse las campanas y los archivos de San Eduardo para Bermeo y viceversa. ¿Qué recuerda su merced de esos episodios de la lucha por la cabecera municipal? Pues lo que usted dice, don José, del robo de las campanas, eso fue cierto. Había unas jóvenes jodones de Bermeo y que hacían sus patrullas, iban a San Eduardo y agarraban y hasta luego. Y trasteaban los santos y los archivos. Pues de imágenes, tal vez sí que se llevaron como una imagen de la Virgen del Carmen para Bermeo. Después de toda esta pugna por constituirse cabecera municipal, hubo una persona de la región del Lengupá, del Partido Conservador, que era diputado de esa época, que en la historia lo hemos conocido como el doctor Juan Donaldo Gámez, hijo de Miraflores, que fue quien junto con otros líderes de San Eduardo buscaron que la asamblea departamental diera la ordenanza por la cual se creó el municipio de San Eduardo. ¿Se acuerda quiénes de esa época ayudaron a luchar porque se diera ese proyecto de ordenanza de San Eduardo? Ezequiel Correa, que era el representante de Boyacá en la asamblea, era compañero de los primeros estudios con el cura Salas, y cuando en esa época el cura Salas llegó a San Eduardo e inventó hacer su carretera. Y luego iniciamos la pica y pala del ramal que va para Páez. La gente de la región, todos vivían económicamente bien. La mayor parte todos tenían sus bueyes, y algunos de los muchachos que trabajaban se dieron cuenta que tal vez se podía romper tierra mejor con arado que con pica. Y para transportarla, entonces se inventaron unas rastras para ponerle a los bueyes. Y ahí se movió mucho más el corte de la carretera. Sin embargo, Ezequiel Correa, que era el representante de Boyacá, compañero de los primeros estudios del cura Salas, Ezequiel Correa llamó a Salas para que le hiciera un memorial de todo el pueblo para a ver si podía colaborar con la obra de la carretera. Se hizo ese memorial. Yo tuve la oportunidad de ir con Juan Donaldo Gámez de Miraflores a Bogotá a ir a llevar ese memorial. Cuando llegamos a Bogotá, Ezequiel Correa ya se había ido para acá, para ahí, y nos fuimos para el Capitolio con el memorial a ver cómo lo podíamos conseguir a Ezequiel Correa. Y en la puerta del Capitolio pedían el título de abogado. El doctor Donaldo Gámez sacó su título y lo presentó al guardia, y yo me tocó quedarme ahí adentro, pues no tenía título. Eso fue un plato muy elegante. Bueno,
Le di yo los memoriales al doctor Donaldo, y él entró y se encontró con Ezequiel, y por allá hicieron las cosas muy elegantes. Bueno, en ese viaje yo conocía que los políticos que se trataran mal se daban en la mula. Ese era uno de los caminos cortos que había en esa época. Un duro de los políticos era antioqueño y el otro era cundinamarqués. Y se trataron mal. Hubo plomo en el recinto. Le tocó ir al ejército y mover las cosas. Yo lo digo porque Juan Donaldo Gámez me dijo aquí al pie de esta columna, me espera, así amanezca. Y en ese momento había un viejito, puro viejito, y tenía un transistor, un radio. Y de ahí conocí yo todas las noticias y todos los problemas que había ahí dentro del Capitolio. Bueno, salieron ellos y Juan Donaldo Gámez me encontró en la columna que me ha dejado, pero yo estaba conociendo todo por el transistor que tenía de un amiguito viejo, de no sé de dónde, y yo conocí todas las cosas dentro de la política de los grandes. Salimos. Yo conociendo Bogotá, porque yo tuve 2 años en Bogotá, 50, 52, 53, 54, en el ejército. Yo conocí Bogotá, eso era chiquito. Salimos, salió el señor liberal y el señor conservador de los duros, Ezequiel Correa al pie, Juan Donaldo Gámez al pie y el doctor Pedreros también al pie. Bueno, salimos y no sé dónde los metieron. No conocí dónde nos metieron. A unos salones grandes y cuadraron las mesas estas de 80 por 80, una contra la otra. Hicieron unos mesones grandes y se metió toda esa gente dura. El señor conservador aquí y el señor liberal aquí y la mesa así. Donaldo Gámez, Ezequiel Correa, Donaldo Gámez y yo al lado. Llamó el primero, dijo, hombre, pobre Colombia, ¿cómo estará matándose? Usted me trató muy mal. ¿Y usted también qué dijo de mí? Esos eran los 2 políticos duros que yo esperaba que era que se mataran. ¿Ah? Eso es lo que su merced recuerda de la gestión hecha por líderes como su merced y otras personas para que le dieran el título jurídicamente como municipio de San Eduardo. No. Porque eso fue en la asamblea del departamento donde se le dio. Su merced habla de una visita que se hizo fue al gobierno nacional. Sí. Bueno, desde allá seguramente estaban apadrinando todo el proceso para que se terminara en Tunja en la asamblea. En fin, es que después de haberse constituido municipio jurídicamente de San Eduardo, su merced refiere al padre Jacinto Salas como uno de los principales impulsadores del desarrollo a través de la construcción de las vías. Hay algo muy anecdótico, muy curioso, que una persona arriba de San Eduardo, cuando iba con la carretera de San Eduardo hacia San Juan, no quería dejar pasar el bulldozer y el padre Jacinto tuvo que hacer uso de la fuerza. Eso tenemos un punto más adelante. Con mucho gusto llegamos allá, pero tenemos muchas cosas atrás. De acuerdo. Procedamos en el orden que usted se acuerda entonces. Sí, señor. Yo hasta ahí participo. Bueno, con respecto a esto, a la pregunta que me hace don José, hay muchas cosas atrás. Por lo menos el asunto del memorial que con el doctor Donaldo lo llevamos a Bogotá, tuvimos el éxito de que nos mandaron un bulldozer de 8 para hacer la carretera del ramal de Páez
a San Eduardo. Una máquina muy grande. Cuando eso había el puente en Peña Negra, un puente pequeño, muy débil. El padre se dio cuenta del asunto de la máquina tan grande y dijo que por el puente no se podía echar, que tocaba echarlo por tierra. El cura principió a gestionar y a solicitar esos permisos para pasar con la máquina y consiguió gente de acá del pueblo para que fueran a ayudar con picas, con barras, con martillos, desengrampadores. Con rejos. Y consiguió un perito regional de Miraflores para que valorara los perjuicios que había. ¿Esto por qué? Porque no le negaran el paso. Él pagaba todos los daños que se hicieran. Entonces se rompieron potreros, pasó la máquina por cultivos de caña, de plátano, de todo lo que fuera. Y los peritos estaban ahí para que pasaran. Pasaba la máquina, la gente que estaba de trabajo volvían a acercar. Bajamos con la máquina, yo digo bajamos porque yo estuve también, con la máquina al río, y hay una zona que es esparramadero del río, que por ahí se pasaba con ganado, con mulas, con el comercio para Miraflores, que en esa época se trasladaba mucho arveja, maíz, jique y ganado. Entonces pasamos con la máquina e hicimos el corte. No recuerdo el nombre de la gente que corresponde con la carretera, tal vez a unos 300 metros de la carretera de Páez. Principió el señor José Bernal con su máquina a hacer la carretera. Hizo sus cortes en el terreno plano hasta donde Antonio Sendales, y ahí para arriba hizo una pica para que solamente entrara la máquina. Llegó a San Eduardo con su pica. Hicimos una fiesta poderosa. Mi papá trabajaba con pólvora. Le metimos tal vez más de unas 10 docenas. Y fue muy agradable la cosa. Don José Bernal hizo su carretera, cumplió con su misión y se fue. Entonces, el padre Salas dijo, estamos muy contentos porque llegamos con carretera de Eduardo, pero necesitamos que las veredas también tengan carretera. Y investigó en Caterpillar, en Bogotá, cuánto valía un bulldozer. Y allá le dieron la respuesta que valía 120.000 pesos. Eso era una plata muy grande, porque cuando eso un jornal valía 3 centavos. Principió el cura a pedirle el favor a la gente poderosa que le colaborara con préstamos. Principió con don Manuel Uribe, le prestó 30 pesos. 30 pesos. Felipe Vargas, ¿se acuerda de Felipe Vargas? ¿Cuánto aportó Felipe Vargas? Ya. Seguimos con Antonio Varela. Él le prestó otros pesos. Y el cura se comprometió a hacerle la carretera a la casa a cada uno. El primero fue a Pedro Uribe, el segundo Antonio. Bueno,
Me falta recopilar toda la plata. Se pasó don Felipe Vargas de Bermejo, le dijo, padre, si usted necesita plata, hable. Y le prestó 50. Bueno, se consiguió la plata toda y le trajeron la máquina. La juventud es muy entusiasta y él se consiguió por ahí un muchacho para iniciar con el trabajo de la máquina, para ir a cumplirle a Manuel Uribe, a Antonio Varela. Y el muchacho, legalmente aprendiendo, no tiene muchos conocimientos, y llegó y se enterró en la Jota. Ahí duró 3 días enterrado. Tal vez un operador asustado no hace más sino darle máquina. Y al darle máquina, la máquina más se entierra. Entonces llegó el padre y le dijo, no, dejen esa máquina quieta que ahorita conseguimos con qué sacarla. Y pues consiguió, ya tenía él su volqueta y tenía como unas 10 llantas viejas y las llevaba. Y madera. Y a medida que fueran entrando las llantas y la madera por debajo de la oruga, fue ir alzándose hasta que la pudimos sacar. Se cambió ese muchacho, se trajo a otro de una lengua brava. Y el cura me dijo que fuera yo de ayudante del muchacho. Y ese muchacho, el modo de llamarme decía, oye ayudante, hijo de puta, haga esta cosa, tal cosa, engrase, hijo de puta, esa vaina, no sé qué, a todos los hijos de putazos. ¿Qué sucedió? Que lo acostumbran a uno y uno le toca aceptar. Le tocó aceptar, pero yo me puse muy de acuerdo a ponerle cuidado cómo se hacían las vainas. Resulta que en un rato de esos, la volqueta que tenía el cura se varó y me llamó y me dijo, Silvino, desármeme ese motor. Yo les cuento que pasé un páramo muy difícil para eso, pero pensé yo en mi mente de ordenar los tornillos que se iban quitando en una cabulla para conseguir su sitio otra vez, como se había desarmado, volverlos a poner a su puesto. Llegó el cura y me encontró ese chorizo de tornillos ahí amarrados y dijo, no, pero ¿qué es lo que está haciendo? Le dije, padre, es que para ponerlos en orden como los quité. Dijo, no, mijo, suelte esa vaina, deje los tornillos, cada uno busca su puesto. Bueno, ¿qué sucedió? Que tocó cambiar anillos, que tocó bajar el disco del clutch, tocó desarmar de caja a motor, todo eso. Yo no conocía qué cosa era un tornillo. Él me enseñó todas esas cosas. Después se necesitaba echar soldadura. Y era un tipo muy duro para echar soldadura el cura. Y me dijo, bueno, venga y póngale cuidado a esto. Usted tiene que poner a soldar. Bueno, yo le dije, bueno, yo ya sabía la vida militar, que no se puede decir que no. Como ordené. Todas las cosas que me tocaban hacer, yo no podía protestar. Como ordene. Como yo tenía ese tema de ser militar, yo al cura le decía, bueno, como ordene, padre. Y seguimos. Tanto cuidado que le puse a las cosas que el cura le dijo al muchacho,
ese señor que trataba bien a la gente, que me dejara andar con el bulldozer, andar. Y el muchacho me dejaba la máquina, a solo andar. Después ya me dijo que no, que tocaba mover tierrita. Y ahí aprendí yo a manejar el bulldozer. Que alcancé a completar 18 años trabajando con bulldozer. Ese y uno que consiguió Everardo Carvajal cuando fue alcalde. Yo consagré mi juventud toda en el bienestar del territorio, ayudándole al cura Salas desde la línea pendiente, solamente la línea pendiente. Ya cuando llegó José Bernal con el bulldozer, entonces ya conocimos qué era corte y qué era relleno. Entonces ya tuve más ideas y más práctica. Iniciamos con la carretera Donde Manuel Uribe con el bulldozer nuevo. Manuel Uribe es de la Hacienda Uribe, ¿sí? Sí, Eso es en la vereda La Libertad, Manuel Uribe. sí, para la Libertad. Le hicimos la carretera a Manuel, le hicimos la carretera a Antonio. Continuamos con la carretera hacia la Libertad hasta donde se llama Moisés Fonseca. Y ahí quedamos. A continuación, hubieron unos auxilios nacionales para hacer la carretera. Y entre ellos estaba Berbeo. En ese caso, tocó hacer el traslado de la máquina de San Eduardo de Berbeo y principiamos a explorar el frente del templo. Berbeo, el parque era un poco corcovado y ahí me parecía un poco de terreno. Principiamos de la imagen de la Virgen en Berbeo para ir hacia Hormigas. Con esa carretera trabajamos hasta la finca de David Piñeros, en un alto. Yo me siento muy agradecido porque tuvieron muy en cuenta ese terreno que ahora está pavimentado. Es una gran cosa el llevar a cabo muchas obras y en su totalidad por acción comunal. Porque en esa época la acción comunal en Berbeo se hizo con mucho gusto. Lo mismo en San Eduardo. Como les contaba, que tal sería el entusiasmo de la gente que con los bueyes principiamos a trabajar. Eso es una cosa elegante. Bueno, esa fue la respuesta de don José del asunto de la adquisición del bulldozer a costa del municipio, porque la acción comunal, la parroquia, los amigos, Benedicto Martínez, Roberto Martínez, ellos colaboraban de a 3.300 pesos. Todo eso. Y al haber hecho esos contratos con la acción comunal tenía su personalidad jurídica y tuvo derecho a hacer contratos con el departamento, como fue la carretera que se hizo de la imagen de la Virgen de Berbeo hasta donde hay Bañeros. Se acabó ese dinero y tocó trasladarnos. Y había otro auxilio para donde Domingo Pinzón, Guarumal. Domingo Pinzón de Berbeo. Ah, de verdad. Don Silvino, en ese momento en que su merced con el bulldozer y junto con el padre Jacinto Salas y demás colaboradores que manejaban el bulldozer, se establecieron los linderos de San Eduardo y Berbeo.
Hubo algunas pequeñas disputas por los linderos, ¿cierto? ¿Se acuerda qué pasó? Desafortunadamente no colaboré yo en eso porque uno tiene recuerdos de lo que uno hace. No supe. Pero se hizo una escritura pública entre Berbeo y San Eduardo de los linderos que del puente del Caimán al nacimiento de la Honda, línea recta. Y echaron que los señores de Berbeo pensaron que el coro era arriba de ese alto que había, y dijeron que bueno, que tocaba del nacimiento de la Honda al coro. Bueno, eso quedó escrito. Y principió Berbeo a pelear con ese terreno que hay. Y buscaron declaraciones a los señores de Páez para que dijeran cuál era el coro. Entonces resultó que el alto que habían pronosticado los señores berberianos era acá y el coro era allá. Y el nacimiento de la Honda aquí. Entonces, El coro estaba más abajo. sí, entonces veníamos del Caimán al nacimiento de la Honda y ellos pensaron al coro. ¿Qué resultó? Que los testigos de Páez dijeron que no, que el coro no era aquí, que era allá. Entonces, ahí está, del nacimiento de la Honda se hizo este triángulo hasta allá. Eso conocí yo. Muy bien, don Silvino. Hay otros datos que no los queremos colocar acá porque queremos centrarnos en sus conocimientos de la historia de San Eduardo, básicamente, no hacia Berbeo, porque pues hablar de dos municipios nos llevaría mucho más tiempo, pero es San Eduardo lo que realmente nos interesa saber el día de hoy, don Silvino. Bueno, muy bien. Bueno, don Silvino, bueno, en San Eduardo vieron, me comentaban que habían dos familias poderosas políticas, unos conservadores y unos liberales. ¿Usted recuerda cuáles eran las familias más...? Sí. Entre la familia liberal estaba Indalecio Carrillo, Luis Morales, la familia Amaya, que eran como unos 10. Los Vargas, que Los Vargas eran conservadores. conservadores. Y de la familia de los conservadores estaba Salomón Ávila, mi papá, Pedro Peña, y los Leguízamos, yo creo que sus parientes. Bueno, sí, ahí había como en la familia Leguiza movieron como de dos, liberales y conservadores, ¿sí, señor? Bueno, Y ellos se formulaban unos rollos de gente. Y en vez de la casa ahorita de la finada Margarita Ávila, era un cimiento. Y ahí se colocaba un partido. Y la otra donde es del Oncho, del Carlos. Carlos Alfonso. de Cante. De Sánchez, sí. Cante, el que le dicen no es Cante. Y entonces, los señores de acá pasaban y retocaban la vara. Ellos cargaban unas varas enracatonadas con rejo. Y su arma política era rejo o palo. Entonces conseguía el duro de aquí, conseguía su vara, se descargaba su vara y rayaba el piso, que eran unos barriales. Y el hijo de puta todo que pasa aquí se muere. Y sale algo de aquí y le retocaba al revés. El hijo de puta para chachiporro se muere. Y ninguno pasaba. Eso era un ambiente de raco. Todo eso me acuerdo.
y doy gracias a Dios que tenga vida para contarles a ustedes Qué bueno, maravilla. esas bobadas, porque son... No son bobadas, son muy importantes De en la los historia muertos de que hubo San Eduardo. Recatón, ¿cuántos muertos se acuerda que hubo a Punta Recatón? Hubo muerto a Punta Recatón, ¿cierto? Bueno, Recatón, sí, el Recatón de- era de hierro. una punta de hierro que le colocaban al bordón, ese era el Recatón. Sí las conocí, sí. Y con esos recatones, un golpe de esos era mortal en la cabeza. Y así murió mucha gente en San Eduardo, con puro recatón. Pues hacían sus fiestas, como era Año Nuevo, otras fiestas muy poderosas, y terminaban las fiestas y si no había muerto no habían estado bonitas. Ese era un tema. De los principales peleadores con recatón en San Eduardo, ¿de quién se acuerda? Los Amayas. Un señor Tobías Mendoza. ¿Cómo? Un señor Tobías Mendoza, Eso era de los conservadores. pero también peleaba con recatón. Ese era uno de los bravos. Ginao Salomón Ávila, el último. Que daba el recatonazo y es que decía, después de que el señor estaba en el piso, le decía, la mierda también es buena. Decía don Tobías Mendoza. Lo tiene, bueno, ahora hablemos sobre la iglesia. Sobre la iglesia. ¿Quiénes construyeron la iglesia? ¿Quiénes comenzaron con la iglesia? Pues yo no tuve conocimiento cuál cura fue el que inició. Pero eso había un tal cura Restrepo y un Antonio Saugal, que ellos manejaban juntos pueblos, el Berbeo y San Eduardo. No sé, pero de todas maneras el que inició el trabajo fue Antonino Guzmán y él acabó con todo. Logró terminarla. Yo alcancé a ayudarle 2 años, 53 y 54. No, 54 y 55. Ya lo estaban finalizando. Sí, yo ayudé a entejar y alcanzamos a bañetar un poco. Por dentro, me imagino sí. Todo Sí. lo que dieron fue por dentro. Bueno, y de la iglesia vieja le comentaron a su merced quiénes la construyeron, una que hubo en piedra, que era una capilla más. Sí, esa era una capilla. Eso la tuvieron que haber construido los fundadores, como fueron Gabriel Vargas y Los Bartolomé Vargas. Morales, que fueron los fundadores del pueblo. Entre eso, tenía la señora Rosa Huertas la escuela donde es hoy día la agencia de la leche. Ajá. Y la torre estaba ahí suave. Don Luis Morales era el que mandaba y era el marido de la rectora de la escuela. Y dijo, me tumban esa torre o se sale Rosa del magisterio. Como el que manda, manda, el que mande mal. Me la hicieron tumbar. Yo me tocó con el Ya bulldozer. iba a preguntarle por qué estaba esa iglesia. Yo la conocí en el piso, ya en el piso. Yo iba a preguntarle exactamente eso. ¿Por qué razón la tumbaron? Porque era muy sólida. Pues, se veía que era de piedra. Con el bulldozer dicen Silvino que la Sí. mandaron tumbar y él la tumbó. Con el bulldozer la tumbamos. Eso me costó trabajo porque yo quería como apoyarme. Había piedras de 2 metros de larga, de 30 por 30 de gruesas. Y esa torre le pusieron unas piedras aquí y la otra allá y otra más por encima, sentadas con brea. No había cemento, no había nada. Entonces, un material muy poderoso. Me costó duro para derrubar esa vaina, pero tocó hacerlo porque mandaron. Sí, bueno, don Silvino, ¿su merced recuerda cuál fue el primer alcalde que tuvo San Eduardo? Benedicto Martínez, Fue el primer alcalde que tuvo. alcalde popular. Popular, sí. Sí, porque no, no, hubieron- cuando ese era nombrado. El primero que fue nombrado. Es un señor Benítez por allá de Aquitania. Sí, porque cuando eso los nombraban y venían de otros sitios, ¿no? Sí,
El primer alcalde popular fue Benedicto. Sí, el popular sí sé que... No, el primero fue Antonio Alvarado, si no estoy mal. No. Benedicto. ¿No, Benito? Bueno. Listo. Bueno, y la policía llegó... ¿Cuándo llegó? Muy después, ¿verdad? Pues yo trabajé mucho con José María Patiño cuando fue alcalde y conocí que San Eduardo era un centro turístico, pero una berraquera, porque hoy llegaba el ejército, mañana se iba, pasado mañana llegaba la chusma, duraban un día, se iban, llegaba la policía otro día y se iban. Eso era un centro turístico de toda esa gente. Eso daba gusto verlos. ¿Ah? Bueno, ya que hablamos de don Benedito Martínez, cuénteme, su merced, ¿fue verdad que don Benedito Martínez mandó echar a la cárcel a la mamá una vez porque no le hizo caso con el tema del guarapo? No me contaron, pero él era muy delicado, francamente delicado. A mí me sacó una multa porque no fui a un mandato. El mandato valía como 6 centavos y un bulto de cemento valía 12 centavos. Me tocó pagar el bulto de cemento por no haber salido a mandato. No. Eso les cuento que Benedito no era de burlesco. Exacto, sí. Y hay otro tema. En una época en que San Eduardo andaba armado, tengo conocimiento que cuando echaban la bala, cada tiro valía un bulto de cemento. ¿Es verdad? Como multa de la alcaldía. Sí. El mejor colaborador fue Octavio Alvarado. Sí. Él sí, el que más bultos de cemento dio. Él no le dolía los dedos para mover el revólver. Y yo me enriqué con él. ¿Sí? Porque yo yo falsificaba las municiones. Yo contrabandizaba. Yo las hacía. Con los mismos cascarones que me traía, hágamelo. Cambiaba fulminante. Sí, todo eso son unas historias muy lindas y gracias a Dios que tengamos recuerdo y ya que llegamos a este punto, tome cervecita para que exacto. Ya que llegamos a este punto, hablemos de la familia Pedreros en la parte industrial. Ustedes fueron muy industriales desde que llegaron, tuvieron fábricas de varias cosas, tengo entendido. La familia Pedreros. Primero que todo, ¿de dónde llegó la familia Pedreros? ¿Ya venían aquí o venían de algún otro? De Caragoa. De Caragoa. Ah. ¿Y ya todos ustedes venían o no? Parte son... Yo nací en San Eduardo. Nací en San Eduardo. ¿Los papás cómo se llamaban? ¿Los papás de don Silvino? Tomás Pedreros y Lubina Bernal. Lubina, exacto. Tengo entendido que ustedes tuvieron fábrica bueno, fábrica de todo. Cuéntanos. Vamos al grano. A ver. Mi papá era un hombre muy inteligente, muy trabajador, que nada le quedaba grande. Él se dio cuenta de que se había acabado el aserrador de la política, sí, y consiguió toda la familia Hernández, Guillermo Hernández. Eran 3 señores, todos tenían juntas de bueyes. Y llevaban por ahí intermedio o al final de las fincas de Pablo Heredia, eran los cortes de monte. Sí. Y ahí le llevaban trozas de madera y mi papá conseguía aserradores hasta a brazo y aserraban la mayor parte de tabla de 30. Y él suplió la escasez de madera. Manejaba eso y todo ese orillero lo utilizaba mi mamá haciendo pan y matando marrano, haciendo chorizos, chicharrones. Eso, ahí era donde sí se comía duro y parejo. Bueno, en alguna oportunidad mi papá se hizo un paseo por Villapinzón y miró el asunto del curtiembre de cueros. Y mi papá se dio cuenta que en San Eduardo mataban cada 8 días 7 reses y botaban los cueros. Dijo, esta sí no me la pierdo. Y
En Villapinzona cerraban, curtían con encenillo. Eran unos cultivos de encenillo muy poderosos en todos los alrededores. Y aquí en San Eduardo todo eso del charruscado eran solo encenillales. Entonces mi papá se consiguió a Gregorio Arias, un duro maestro de los berracos, para que le hiciera un trapiche de madera. Y lo hizo y consiguió gente para que trajeran el encenillo, la cáscara. Y se trajo un muchacho de Villapinzón para que iniciara el trabajo y para que enseñara. Entonces, mi papá hizo ese trabajo y se curtieron esos cueros gratis. Entonces, se inventó que había que hacer cotiza. Hizo cotizas a lo que dio la garra. Vendía cotizas para Miraflores, para Pueblo Viejo antiguo. Para Quitania. Sí, porque era Pueblo Viejo. Pueblo Viejo se llamaba así. Como por lo menos San Eduardo era Villanueva. Ajá. Bermeo era San Fernando. Sí. Esa era la Fragua. La Fragua. Sí, señor. Y Campo Hermoso, Tegues. Miraflores, no me acuerdo el nombre del patrón. El patrón de Miraflores, ¿cómo es el nombre? San Joaquín. ¿San Joaquín? San Joaquín. Miraflores era San Joaquín. Bueno, resulta que mi papá hacía sus paseos y fue por allá a Chinavita y miró las fábricas de pólvora. Y se contrató a un muchacho para que viniera a hacer pólvora a San Eduardo y le enseñara. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos cotizas, cubiertas y pólvora antes del 50. Cuando el 50, mi papá tenía una finquita aquí abajo y me mandó a mí con mi hermana Eva y Gabino a alistar una merienda porque al otro día habían 2 gañanes para trabajar. Esa noche llegó la chusma en el 50. Yo me salvé de ese viaje porque no estaba. Claro que a mi familia no las tocaron de ninguna manera, pero de todas maneras fue un fracaso. Como les contaba antes, mataron a 7 ciudadanos y quemaron 4 casas. Bueno, a continuación, todo ese tiempo del 53, hubo otro combate y mi papá les tocó viajar volados para que no los mataran para Garagoa. Después se volvió la calma y volvieron a su pueblo otra vez. Pero ya es una cosa difícil progresar. Pero después de eso, yo creo que ustedes hicieron también ataúdes, ¿no? Ah, sí, mi papá que con la madera que mandaba a cerrar hacía unas cajas a la berraquera. Y yo también aprendí eso a la carpintería. Bueno, y volviendo al tema, cuando hubo la fábrica de gaseosa o de cerveza, fue que hubo en San Eduardo, cuando hicieron Juntas. ¿De juntas? ¿No ambas? La gaseosa era Leona. Se llamaba Leona, ¿eh? Crearon la Leona antes de... Y la otra era Bohemia, la amarga. La amarga era Bohemia. ¿Y la hacían a base de qué? ¿De maíz, me imagino? No. Yo no manejé máquinas. Solo se la... Era muy elegante la cosa. ¿Sí? La Bohemia la repartían en 4 vasos. Y yo no podía tratar novia con los 4 vasos. ¿Sí? A la suegra, al suegro, a la novia, yo y un compañero. Eso era elegante la artera. Bueno, nosotros
Hablemos, ¿alguna vez fue a Aquitania a pie? ¿Cómo? ¿Comercial de las romerías a Aquitania a pie? No, ¿Nunca no, fue? no. Pero sí contaban los hombres de fuerza que se cargaban unos zurrones de 7 arrobas de miel a pie por las trochas arriba y por allá yo no sé dónde dormían, en las trochas. Se iban por la tarde y dormían en las trochas, contaban. Sí, que había varias posadas en el transcurso. 3 posadas. 3 posadas. Mm. Ok, yo le iba a preguntar, pero bueno, yo creí que don Silvino de pronto había ido a romería a Aquitania. No. Porque me comentaban que yo alguna vez pregunté si esas posadas tenían camas o sí, algo para que la gente se quedara, porque me decían que las romerías eran muy grandes. Entonces me comentaban que no, que cada uno llevaba un cuero enrollado, un cuero de res enrollado a las espaldas, y le daban era un sitio para que acomodaran el cuero, y los que no cabían adentro, pues afuera, y acomoden su cuero y duerman ahí. Al pie de los matas del Chusque, que eso hay una tendada de paja seca, que eso es caliente esa vaina. Bueno, con ese tema, los que viajaban hacían muy buen billete, porque subían con miel y bajaban con papas, no perdían el tiempo. Los que iban a Aquitania. Sí. ¿Y ellos mismos iban o venían comerciantes de allá para abajo por esos caminos? No, ellos mismos. Por los mismos Ellos caminos, pero con su maleta, eso no perdían tiempo. Bueno, no, Silvino, pues muy bueno. ¿Alguien tiene una pregunta más? Porque yo creo que hay muchas preguntas respecto a José Antonio, ustedes. Aquí el amigo Brayson de Herbeo quiere preguntar algo de la historia conjunta de los dos municipios. No, pues a mí algo que cuando estuve en San Eduardo haciendo como un estudio frente al tema de la historia como ancestral del territorio de San Eduardo, se evidencia que es muy hermanablemente con Berbeo la historia. Y una de las cosas que me causó mucha curiosidad fue el tema de la madera en San Eduardo, porque algunos relataban que San Eduardo en su momento pues era bosque y montaña, o sea, a pocos pasos del pueblo, y que empezaron a cerrar desde Guarumal hasta el Alto de Coro, hasta que, pues, digamos que fue como la dispensa de madera. San Eduardo fue la dispensa de madera como para Boyacá, de una u otra manera hasta para Bogotá llevaron madera de San Eduardo. Sí. Muy cierto. Llegaron unos señores con unas máquinas y entre esas máquinas venía uno que llamaban bueno. El trocero. ¿Cómo? Cuando cerraba manual, con trocero y con... ¿Qué más cerraban? Trocero y serrucho abrazo. Trocero, pero después de eso tengo entendido que llegaron fue motores de carro, que les adaptaban un disco gigante y les adaptaban un riel y los llevaban en rastra de toros hasta la selva. Allá los llamaban una estacionaria, precisamente por eso, que los estacionaban. Y ahí me empezaban a tumbar y con toros arrastraban las trozas hasta la estacionaria y ahí las trozaban y después con mulas las sacaban a las carreteras donde llegaran los camiones a cargar, porque eso era el... Sí. Como les contaba, se acabaron los auxilios nacionales o departamentales y entonces me echaron para el Guarumal con la carretera por las fincas de Domingo Pinzón. Y alcancé al pie de la peña y se acabó el auxilio. Después vino otra máquina y subió hasta el alto. A continuación volvió por ahí otro auxilio y me llevaron del alto a todos esos acerríos que se hicieron allá. Y la madera la bajaban por una guaya. Ese porrazo abajo era mucho cruel. Sí, creo que alguna vez vi algo, ponían unas llantas inclusive para amortiguar el impacto. Le ponían como unas 8 llantas. Hablemos de eso del tema de los Patalimpia. Casi
todo el mundo, nadie usaba zapatos, ¿no? No, nadie. Era simplemente por cuestión natural se les creaba un callo debajo del pie que era el que los protegía, ¿no? Ah, Y bueno, y la gente llegaba al pueblo y se cambiaba, suéltanos esa parte donde la gente no entraba con traía las cotillas amarradas a la cintura, ¿no? y yo, sí, cuando toda esa gente que viajaba a Miraflores, todos los ricos, echaban sus cotijas aquí a la cintura y llegando allá a Miraflores se las ponían. Igualmente la gente de San Eduardo del Campo hacia San Eduardo. Eso Parecía el famoso chorro a las viejas, ¿no? el chorro de las viejas, ahí se bañaban y se ponían las cotijas, iban a misa y volvían y ahí se quitaban las cotijas y echar barro. Y otra vez. Eso fue cierto. Sí. Pues Don Silvino, de Juan, tómese un sorbito mientras yo hago un comentario, tómese un sorbito mientras que hago un comentario y le preparo una pregunta. Don Silvino nos ha contado bastante unos emprenderismos que hubo antes de la guerra del 48 al 52, donde se fabricaron cerveza, gaseosa, donde se fabricó pólvora, donde se construían las casas con piedra y con cemento, seguramente, como hay todavía algunas casas en este momento en San Eduardo. Sí, yo por lo menos. Pero para la juventud y para quienes puedan ver este video a futuro, cuando nosotros que estamos aquí al lado de Silvino, Loncho, Brayson, mi persona, preguntándole, tengamos unos 90 y algo como su merced, los jóvenes de esta época puedan pensar en qué le pueden aportar a San Eduardo sabiendo que hay tanta tecnología. En esa época no había tecnología o herramientas para generar progreso y se hizo historia con procesos que hoy no se ven en San Eduardo ni en la región. ¿Qué le gustaría, don Silvino, es la pregunta, qué le gustaría que los jóvenes de hoy, las personas que quieren aportar al progreso de San Eduardo, le dieran a San Eduardo como parte de algo que hace falta y que se puede hacer en San Eduardo? Pues de mi parte agradezco a Dios que me dio mucha fuerza para trabajar y me gustó trabajar. Tuve todo mi tiempo, mi juventud y hasta la hora que estoy trabajando por el territorio de San Eduardo. Es muy agradable ese camino. Yo considero que puedo aconsejarle a la juventud que dejen el deporte, que aunque ahora el gobierno está dándole toda la mano al deporte. Nadie trabaja. Actualmente, todo muchacho que medio pueda salir del colegio se pierde de acá de San Eduardo. ¿Qué es lo que hace falta en San Eduardo? Trabajo. Nadie trabaja. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene en las ciudades oportunidades y tal vez tenemos como descuidado la región urbana, como son todos los pueblos lejanos de los centros comerciales. Falta trabajo en San Eduardo. Sí, no hay que trabajar. Es muy cierto, porque a eso volvemos al tema. Yo creo que don Silvino se va a acordar mucho. Y yo pues no soy tan nuevo, pero tampoco tan viejo. Y me acuerdo de cuando se hizo la casa municipal nueva, que tenía que ser bajo mandato. Todo el mundo, porque yo me acuerdo, yo tenía 12 años, pero tuve que ir a formar parte de aceptaban a uno de niño medio día de mandato por un día. ¿Sí? Uno no hacía mayor cosa, pero valía, pero le aceptaban. Entonces todo el mundo hacía las cosas. Yo me acuerdo que hasta para los caminos se arreglaban era mandato, las carreteras se arreglaban a mandato, todo. Hoy en día yo veo que ya como que nadie quiere hacer, todo el mundo como que esperamos que el Estado nos mande plata y si no mandó plata pues no arreglamos ni estamos. Y bueno, eso es cierto. Y hoy en día algo de lo que más falta es la mano de obra, porque pues... Pues sí. Yo soy testigo de muchas obras que se hicieron en San Eduardo, como fue la carretera, el alcantarillado público, el templo, la casa municipal antigua. Eso fue toda acción comunal. Recuerdo. El colegio.
Sí, el colegio, todo eso. Todo eso era mandato. Todo mandato y tocaba pagar la matrícula y pensión y no sé qué más vainas. A mí me tocó duro porque con 5 hijos y todos en el estudio. Bueno, 5 que se reconocían en la casa, ¿no? Mentira, doctor. Gracias que me recuerda. No, bueno, hay uno que antes de que se me olvide, se me pase por alto. Su merced creo que fue el instalador ¿se acuerda del acueducto de finado Jorgito Rojas que fracasó? Fue una sí. con manguera. ¿Qué pasó con esa planeación? ¿Desde dónde vino tan mal planeado ese acueducto? Eso, Jorge Rojas se hizo su contrato. Yo trabajé muy bien con ese señor. Sí. El mejor alcalde que yo pude trabajar fue con él. Y luego Isaías. Callejas, sí, también. Cuando hice la casa municipal que a la guerrilla no le gustó y me la tumbó. Esa la hizo su merced. Yo hice la casa que tumbó la guerrilla, la hice yo. Como también la casa de Benedicto, la que es el alcalde ahorita, la casa de Paola. Yo no sé si estará para que me diga que no. La de Popeye. Bueno. 3 casas allá paradas de la salida de San Juan. Mi casa, el puesto de salud, el ancianato, todo eso fueron obras de mi mano. Qué bueno. Pero bueno, entonces volvamos al tema del acueducto. ¿Qué pasó esa vez con Jorgito? Estuvo el tema. La gente tal vez piensa mal las cosas. Le hicieron todos los cargos a Jorge, pero Jorge no hizo las mangueras. No. Y el problema fue en el mal material de mangueras, que se cristalizaron y se estallaban. Sí, porque creo que fue un problema grande, porque yo me acuerdo, yo trataba de acordar. Sí, eso. Que pues todo el mundo andábamos como a la expectativa de que iba a llegar el nuevo acueducto, y que iba a llegar la nueva, y cuando echaron el agua empezó a reventar en la esquina de San Antonio, arriba, a las partes más abajo donde se concentraba más la presión. Bueno, eso fue, y don Silvino era rompa el piso, levantaban el piso y vuelta, añadían, le echaban pintura. Yo lo vi echando pintura por ahí, me acuerdo muy bien. Creo que lo echaban como para sellar sobre las sí, sobre las... Que la pintura ataja mucho agua. Exacto. Y finalmente creo que no funcionó definitivamente ese acueducto. No, eso no funcionó. Y ahí cómo se hizo, yo ya la verdad no me acuerdo, cómo se hizo la gente para suplir el agua, porque sin acueducto no se podían quedar. Claro que yo veo que la otra como que no destruyeron el antiguo... Bueno, eso fue un problema muy delicado y especialmente la rabia contra Jorge. Pero una rabia mal ubicada porque el del problema fue la fábrica de las mangueras, mal material. O sea, ¿sí estaba capacitado en ese material para ese tipo de presión? ¿O sería que no hicieron los cálculos? No sé. Bueno, listo. Sí, ese fue un tema que yo me acuerdo así muy bien. Otra cosita, hablemos de espantos. ¿De quién? De los espantos. En la época, en San Eduardo se hablaba mucho de la llorona, la zorraperruna, bueno, hay una cantidad de espantos. ¿Su merced alguna vez tuvo una experiencia? Pues a mí me contó mi papá que a él le gustaba sacar fique en varilla. Sí. Y donde llegaban a trabajar les partían un guarapo poderoso y los ensartaban. Y mi papá se fue para la casa borracho y cruzando el puente de la Cardosella se llegó un barranco grande, blanco, como de algodón, y se atravesó en el puente. Mi papá borracho trató de salir por este lado, el barranco daba bote y le tapaba el paso. Mi papá sacó la varilla y le pegó a su varejonazo y rompió la varilla, pero el bojote blanco que había se fue. Eso me contó mi papá. Pero don Silvino como tal nunca vio nada, nunca en su vida... Yo tuve una chancita ahí de Chapinero,
de la Jota para arriba, en ese planecito. Yo desde chiquito fui criado con buen guarapo, del bueno. Y mis compañeros de trabajo eran otros hartolines iguales. ¿Se acuerda quiénes eran? ¿Ah? ¿Se acuerda quiénes eran? Ah, claro. Floro Patarroyo, Juan Amaya, José Cano, Juan Flores, que llamaban. Todos murieron ya, no hay nadie que preguntar. ¿Y qué pasó? Y yo me fui borracho. Nos echábamos un guarapazo aquí en Chapinero, que del pueblo a Chapinero eran como por ahí unos 700 metros. Y ya llegaba uno con 6 y ya había guarapito. Chapinero, me imagino que es por ahí por donde vivía un león, el señor León. Sí. ¿Los corrales? Eso era de... Ya. Avelino Callejas. Era esa casa ahí. Y ahí batían su guarapito y eso había para tomar. Entonces arriba en el plan ese, yo harto con mi buena vara así también. Yo ya chino, pero cargaba yo mi vara terciada a igualar a los viejos. Y se me presentó un toro barcino ahí, grande, el hijo de madre, de rabo. Y allá el camino es ancho. Y yo me hice a este lado del hijo de madre toro y se me arrimó por este lado. Saqué yo la vara y le di un fuetazo por el rabo, pero no le miré la porra. ¿No tenía cabeza? No, no le miré yo cabeza. Eso fue lo único que yo logré conocer. De los señores espantos. Lo paranormal. De los señores espantos esos. ¿Quién sabe el resto? Bueno, ¿y quién tiene una pregunta a ver para don Silvino? Yo mío está... Eso sí se acordaba. Ah, bueno. Eso sí se acordaba la gente de sus señores espantos, sí. Eso es cierto. Sí. Hablaba mucho porque pues yo tuve la oportunidad de que las abuelas contaran. Entonces yo, ya pasando el tiempo, yo decía, bueno, ¿las abuelas eran mentirosos o esa vaina existía? Una de dos. Porque yo, bueno, me vuelvo a ver a mi abuela y digo, pero mi abuela era muy seria, pero hablaba de eso, de que cuando iban tenían un trapiche de bueyes y que cuando iban a empezar la jornada y que tipo medianoche llegaba la famosa zorra perruna a subirse en una ceiba al lado del trapiche y según ella y a peinarse una cabellera que daba desde por allá. Y ellas contaban, entonces a mí me quedaba la duda, decía, bueno, mi abuela es mentirosa o mis abuelos eran mentirosos o eso sí existió de verdad. Ahí queda la duda, por eso se lo pregunto a don Silvino. Sí. Cuando mi papá tenía la finca allá abajo, en los Benavides, él tenía su trapiche y sus enramadas a sus horas. Y sus trabajadores eran unos tipos jodidos. Marranear con el uno, con el otro, pero cosa brava. Terradas de todos los colores. Entonces, se manejaban 2 yuntas de bueyes. Y llegó sobre el tejado una pedrada y cayó en medio de los bueyes. Y los bueyes quedaron encalambrados. La otra yunta no los pudo mover. Se quedaron ahí estáticas. Sí. Entonces les tocó desenyugar. Y al desenyugarlos, miraron a ver dónde estaba la piedra, no se encontró. Al otro día miramos dónde había caído sobre el tejado, no se encontró. Bueno, hay otro que en San Eduardo no sé si fue realmente un mito o si supo algo. ¿Se acuerda de los famosos encantos que llamaban en las quebradas como la Batatalera? Que decían, algunos decían que veían bajar el buende encima de una viga de oro. Todo eso fue solo un mito, ¿verdad? La gente... Pues esa mano se la recortaron cuando hubo un derrumbe en la finca de Margarita Ávila en la Alejandría. Y de ahí se llevó como 40 reses.
y le echaron el cargo al Encanto, que era una música, que no sé qué, sé cuánto. Bueno. Exactamente, que se escuchaba una música así de fondo, es muy cierto. Después descubrieron que no, que se había derrumbado una peña y había llegado a la quebrada y había depositado el agua. Y cuando se creció ese depósito, destrancó y ahí fue cuando hizo una avalancha. El derrumbe. No sé porque yo no miré. Ah, qué bueno, bueno. Bueno, ahora sí si alguien tiene una pregunta de más, aprovechemos que tenemos aquí a don Silvino. De las comidas típicas que se preparaban en esa época y que hoy no existen, ¿cuál? De las comidas típicas que antes preparaban para las familias, para los obreros, que existían y que hoy ya no existen. ¿Cuáles, por ejemplo? Habían unos almuerzos muy ricos, que era sidrón, calabaza, auyama, frijol, pepino y cuajada. Esos eran unos almuerzos inmensos. Los armaban entre unas calcetas de plátano, unos paquetes grandes, se los llevaban a los trabajadores. Yo los conocí, pues alcancé a comer de eso. Era especial. Para manejar a la gente, para cuidar a la gente. Sí, porque lo mismo, las famosas arepas de laja, pero muy riquísimas. Para la gente que trabajaba, ¿no? Para los que llamaban gañanes, gañán se llamaba gañán es el que trabaja con los bueyes, ¿sí? El que maneja los bueyes. Gañán, el que maneja los bueyes. Y el otro es el atajador, el que va adelante. Les voy a contar una historia boba que me pasó. En eso de la edad de 20 años, mi abuelo tenía 4 yuntas de bueyes. Y yo me iba a trabajar con la mejor yunta. A esos gañanes les daban 3 envueltos inmensos, 2 huevos y una taza de caldo. Y uno tenía que tragar algo. A la hora llegaba el patrón con una toallada de guarapo en la cosa y madre. Y había que tomarla. Después me llegó por fin el ejército y a ir a comer un pan con un pocillito de agua leche. Esa hambre que aguantaba. No tuvo abuela, pero desgraciadamente el organismo se acostumbra. Claro, claro. Mis papás me mandaban pues mis pesitos y nos comprábamos allá panecitos a 3 centavos. Y eso, los antiguos les daban botes, cualquier vaina, algún antiguo de esos inteligentes, salían a la calle y traían los tarronones de pan, y ahí compre y coma. Después, a los próximos 2 años de estar allá, ya a uno no le gusta el pan, cigarrillo. Y yo también hice lo mismo. Yo salía al centro y compraba mis tarrados de pan y las llevaba para los reclutas. Eso le pasa a todos. ¿Usted prestó servicio solo en Bogotá? ¿Dónde? En solo Bogotá. Me pasó muy bueno, muy elegante. Lo mejor que tuve yo en la vida fue haber ido al ejército. Porque allá sí le enseñan a uno a respetar y hacerse respetar. Y en ese entonces eran muy estrictos con el tema militar. Yo fui 3 días de guardaespaldas de Gustavo Rojas Pinilla. Qué bueno, ya. Pues bueno, no, maravilloso y qué bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues yo encantado de tener a don Silvino aquí en mi finca y contándonos estas historias que son muy importantes para nosotros y que va a ser sé que va a ser muy interesante para los que vienen atrás. Esperamos que todo esto se logre conservar mucho tiempo y igual don Silvino también, mucho tiempo y siempre bienvenido aquí a la finca del ensueño. Sí, yo continué
con la herencia que me dejó el cura Salas de poder hacer una carretera, como me tocó hacer la carretera al Coro, que no estaba, y a las lagunas. Esa carretera las hice por mi cuenta, no hubo ingeniero, ¿no? Me dijeron, aquí estamos y vamos allá a ese alto. Pero decía que los mejores ingenieros de esa época eran los burros, que mandaban un burro por delante y por donde el burro se fuera iba el operario del bulldozer. ¿Sí era cierto? No sea tan burro. Lo importante fue que don Silvino ayudó a hacer las principales carreteras de San Eduardo con el bulldozer que se compró en la colecta que hizo el padre Salas. Jacinto Salas. Recordar todo eso y que los jóvenes de hoy de San Eduardo reconozcan que personas como don Silvino y otras fue mucho el esfuerzo para lograr construir obras como las que ya se han mencionado y que espero que la juventud y los gobiernos actuales y siguientes puedan ayudar a conservar y a mejorar, sobre todo sostener las tradiciones. Ojalá se puedan construir con esas tradiciones antiguas de piedra, de tapia pisada y demás, para que sea un municipio diferente. Hubo una propuesta hace unos años en San Eduardo de un sacerdote que escribió un libro, el padre Patiño. Él proponía que San Eduardo fuera la ciudad Interlagos, como quiera que pues hay bastante agua en San Eduardo, pero esa propuesta ocurrió antes de la remoción en masa que dejó un poco como estancado el desarrollo urbano en San Eduardo. Pero de verdad que es maravilloso estar uno sentado al lado de una persona de 96 años, todavía con fuerzas para trabajar fuertemente despacio, como dice don Silvino. Sí, señor. Es que trabajando fuertemente despacio se hace mejor las cosas que a tu carrera. Fuertemente y despacio, o sea, con energía y con planeación. Es más o menos lo que traduce el lema de fuertemente despacio, don Silvino. Aparte de los temas ya de política, de obras, de cosas, me gustaría que su merced también nombrara de las personas que usted considera que le han aportado tanto a San Eduardo, no por ser alcalde ni por ser gran líder, pero de pronto desde su forma de trabajar aportaron a desarrollar las economías. Desde luego que sabemos que antes de haber poblado esta región, esto era inhóspito, eran selvas, y pues llegaron procesos iniciales como el algodón, aquí en la parte baja del río Lengupá, y allá San Eduardo pues ya comenzaron con lo que usted refería, el maíz, que es un producto muy universal, pero nómbrenos algunas personas que usted recuerda que le aportaron mucho desde la agricultura, desde su trabajo comunitario al progreso de San Eduardo, y que usted admira. Con los personajes que yo conocí, buenos trabajadores, estuvo Salomón Ávila, el viejo, porque hubieron 3 Salomones. ¿Y por qué se caracterizaba el viejo Salomón Ávila? Por su trabajo, por su modo de ser colaborador y no dejarse pegar. No se dejaba pegar. No. Era buen peleador. Era el papá de don Salomón Ávila, ¿eh? Sí. Papá de los Ávilas. ¿Usted me acordó de Mendoza? ¿De don Tobías Mendoza? Octavio. Octavio. No, ¿Mendoza o Alvarado? Mendoza. Tobías. Tobías. Esa familia venía por allá de Chinavita. Y eran unos señores muy trabajadores, de los que tenían, era bellecera. Y como compañeros de trabajo conmigo, Miguel Mora Parra, Benedicto, el finado Jorge, juntos finados. Con Isaías trabajé muy bien, Everardo Carvajal. Bueno, Benedicto y Miguel Mora también trabajaron muy elegantes. Lo que no logré trabajar fue con la señora Elisa, pero
muy buena alcaldesa y toda esa vaina. El Parrita. Eso está muy elegante, todas las cosas. Yo quisiera recomendarles a toda la juventud que se dediquen a hacer las cosas por acción comunal y trabajar fuertemente despacio. Les voy a contar una historia de un cura que no recuerdo, que fue abogado, de que solicitó a don Juan: ayúdeme aquí con 5 pesos para la construcción del templo. Don Juan dijo: no, padre, yo no, nada. Bueno, encontró tantos obstáculos que nos pusimos de acuerdo con Indalecio Ruiz, la señora Victoria, Olga, Isabel, que ellas todas son profesoras, y se inventaron unos mandatos, unos bazares. Y don Juan era de buen billete. Y llegó y la reina dijo: camino nos van a bailar. Ahí mismo. Se formuló el cuento de la envidia. Y don Juan estaba bailando con la reina por 1 peso. Y llegó usted y dijo: otro peso por bailar con la reina. Y se la quitaban. Y don Juan, bravo por eso, otro peso por bailar con la reina. 3 pesos. Se acabó la fiesta y don Juan alcanzó a gastar de los 80 a los 100 pesos y no se jaló. Llenan para la iglesia. ¿Ah? Los bazares es una de las cosas más elegantes que hay. Pero ¿qué está sucediendo? Que todo el que sea inteligente se está robando la plata. Así como en el Estado Mayor. Esa era la diferencia, que cuando nos robaban 1 peso. Entonces era muy sagrado lo que, para lo que se recolectaba se invertía. Sí, yo les cuento esa historia de don Juan. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, ahí ya... Bueno, hay algo bonito que otras personas me contaban, que era muy especial de San Eduardo la banda de músicos, porque era la única banda de músicos que existía en la región del Engupá, y la oportunidad más especial para hacer uso de la banda sinfónica de San Eduardo era cuando se moría una persona representativa de cualquier municipio de la región, y no a cualquiera lo enterraban de esa forma, lo enterraban con vuelta de plaza y con la banda de San Eduardo. ¿Se acuerda de algunas exequias de ese estilo, don Silvino? No me acuerdo del cura que correspondió. Resultó que se murió un mafioso que vivía en el Batatal. Y los hijos, con mucha plata, llegaron y le dijeron: padre, necesitamos un entierro poderoso con vuelta de plaza. Entierro de primera, que llamaban. Sí. El cura le dijo: sí, vale, eso se puede, con mucho gusto. Siempre ustedes de esa familia, ¿cuál no va a hacer? Llegó y hicieron el entierro con vuelta de plaza, y llegaron los del cura y le dijeron: ¿qué le debemos? El cura les dijo: no, tranquilos, no se preocupen. Sacaron un montón de billetes y se lo botaron, porque eran mafiosos, ellos se cargaban. Bueno, como a los 2 meses se murió un pobre de la misma región. Pobre. Y llegó y le dijo al cura que necesitaba que le colaborara con el entierro de sus pobres. Dijo: sí, con mucho gusto, allá está el cementerio lleno. ¿Ah? Se nombra el milagro, pero no el santo. Sí. Ah, no, porque en ese entonces... Pero ocurrió en San Eduardo, pero eso ocurrió en San Eduardo. Sí, señor. El caso que veníamos Sí, con mucho gusto, allá está el veníamos cementerio. hablando hace un rato, que respecto a la señora que en una propiedad de nosotros, los coteros de arriba, que cuando la doctora Gladys fue a... Esto resultó que la dueña, que todavía faltaba una firma, existía. Pero al hacer la sumatoria de los años, la señora tenía que tener como 123 años.
pues, no te decía, entonces se pusieron a indagar y fue cuando llegamos al cuento del finado Antonio Sendales, que en esa época el señor Antonio Sendales ya había quedado viudo y puso a vivir con una señora y bueno, la señora lamentablemente murió en la casa, pero estaban viviendo en unión libre con don Antonio. Y resulta que cuando fue a decir los padres, le dijo, pues usted sabe que no se les puede dar entierro por vivir en pecado. Pero don Antonio es que él colaboraba bastante con la iglesia, era muy solidario con lo que es el San Isidro, con todo. Es que bueno, no sé si fue el padre Roa, uno de esos padres que no sé. Digo, mire, yo lo único que puedo hacer, don Antonio, es una cosa. Traigan la medianoche, busquen un rincón de abajo del cementerio, por la esquina de al lado allá, abran un hueco y listo. Y ya. Y así fue, por eso esa señora nunca tuvo difusión, un registro de difusión ni nada. Y por eso a la hora de hacer los documentos, ahorita todavía existía la persona viva. Y todavía sigue votando por Uribe. Y todavía sí, así, ese tema. Entonces sí, pero lo que decía a veces es posible. Lo que era el tema de las parejas que vivían en unión libre, no les daban derecho al... Sí. Y tampoco a los niños para el bautizo. También era un problema para bautizarlos, por ser extramatrimoniales. Pues bueno, don Silvino, muy agradecido de verdad por toda este aporte de la historia para todos los que nos gusta saber de San Eduardo y conocer, y qué más referente que su merced con esa memoria tan lúcida. Muchas gracias, de verdad que le agradezco mucho por haber venido, y a todos los que aquí se encuentran también muy agradecidos por acompañar este momento. Gracias, don. ¿Alguien más tiene algo que decir? Pues estoy muy contento por este momento tan especial y agradecerle al señor Leguízamo haber tenido esa bondad de haberme invitado tan fácil. De una manera especial invito a todos los que me escuchan que colaboremos especialmente con la acción comunal en todos los trabajos que haya que hacer, porque soy testigo de todas las obras que se hicieron en la región por acción comunal. Y darle gracias a Dios que me tenga con vida con estos años ya, y especialmente al señor Leguízamo, muy agradecido por todo. A usted, don Silvino, por venir. Y tengo una copla especial para ustedes. Una copla. Algo de la cultura, qué bonito. El negocio de la vida, yo no sé nada de eso. Tanto que trabaja uno, se enrica, se muere y no lleva nada. Muy bien, Refranes antiguos de los que decía por ahí en los momentos de trabajar y que todavía se pueden aplicar para la vida. Pues uno de los que él nos enseña es fuertemente despacio, ¿no? Ese ya es un dicho muy original de don Silvino Pedreros. Como también recordar, aprovecho aquí en este momento, se lo dije en vida en varios escenarios en la tarima a don Juan Castillo. Él decía con estilo niño. Él le gustaba que las cosas fueran bien hechas, eso quería decir con estilo niño. Y su merced dice fuertemente despacio, o sea, despacio pero bien hecho. Como quien dicen, poco a poco se anda lejos. Sí, señor. Pues don Silvino, de verdad que también mi admiración y mi gratitud, porque en el tiempo que viví en San Eduardo logramos aportar a el encerramiento del cementerio frente a la vía pública, y fue su merced una de las personas que estuvo ahí levantando esos muros junto con don Juan Velázquez, y que finalmente con mandato de como unas 50 personas logramos terminar. Es la entrada al municipio, y pues lo más bonito que creo que uno deja en esta vida es lo que le aporta uno a la sociedad, porque ahí dice en el cementerio, le dije al padre de esa época, de ese turno, que no se le olvide colocarle frente a la entrada del cementerio: aquí terminan las vanidades del mundo. Entonces, de verdad que en vida se le ha dicho a don Silvino muchas gracias
por ese aporte al trabajo comunitario que se hizo para construir muchas obras sociales y particulares, y que la comunidad de hoy, los jóvenes, puedan seguir este ejemplo tan maravilloso. Don Silvino, Dios lo bendiga, que Dios lo lleve al cielo con ropa y todo, con nuestra amistad, nuestra gratitud y un fuerte aplauso. Tan mal vestido que estoy. Gracias, muy amable.